Te doy la bienvenida a un nuevo video de mi huerta en casa, donde te voy a estar dando tips e ideas si vos estás queriendo iniciar tu propia huerta y no sabes cómo arrancar, no sabes de recipientes, de riego, de sol y todos esos pequeños detalles. Este va a ser un pequeño video introductorio para esas personas que recién arrancan. Te voy a estar mostrando distintos tipos de recipientes y qué tipo de plantas podés, qué tipo de cultivos podés colocar en cada uno de ellos dependiendo del tamaño que tengan. Yo tengo variedad de recipientes, así que te voy a estar mostrando. Tengo una cinta para medir porque si me preguntas cuánto miden no sé, así que dejo ahí la cinta. Y tengo una lista también de nombres de algunos cultivos porque en algunos países se llaman distintos, entonces como para recordar más o menos me hice una lista. Hay varios factores a la hora de cultivar. Mi intención con estos videos es que puedas cultivar sin importar el espacio que tengas en tu casa. Y justamente por eso te voy a mostrar distintos tipos de recipientes. Si vos solamente tenés un pequeño espacio en una ventana, vas a poder tener un tipo de macetas chiquitas en la ventana con aromáticas. De repente vas a poder, si tenés un pequeño balconcito, vas a poder usar otro tipo de recipientes. Si tenés un pequeño paticito, vas a poder cultivar algunas cosas. Si tenés un gran patio o ya sea que tenga tierra o no tenga tierra, vas a poder cultivar otras cosas. Como verás, tengo un árbol frutal que también vamos a ver desde la planta más chiquita a la más grande. Vamos a empezar por las más chiquitas. Te voy a mostrar, primero que nada, esto que tengo acá atrás. Estos son plantines. Si te muestro, ¿ves? Estos son plantines, están hechos en un vasito. Cuando la planta recién está creciendo, no hace falta que la pongas en grandes recipientes. Mirá, te voy a mostrar. Yo acá tengo aproximadamente 50 plantines, para que te des una idea. Ahora, vos imaginate si yo tengo que poner, te voy a decir más adelante que tenés que calcular un espacio, tenés que imaginarte la planta ya crecida, la planta adulta, y dejar el espacio entre una planta y la otra para que cuando crezcan no se choquen entre sí, no se te amontonen tanto. Vos imaginate que yo tenga que poner 50 plantines en un espacio. Están siendo todas súper chiquititas y si las pongo ahora en un espacio así, me va a quedar un espacio súper gigante. Ahora, parte de estos plantines puede que no progresen, que no sigan creciendo por X motivos, se mueren. Entonces vos imaginate, usaste un súper espacio para poner una cantidad X de plantines y de repente estás desperdiciando parte de ese espacio. ¿Por qué? Porque algunos plantines no progresaron. Entonces lo que yo hago desde el principio, desde el inicio, es usar recipientes chiquititos. Cuando recién estoy poniendo a germinar las plantas, por ejemplo, te voy a mostrar ahora. Mira, esto es un recipiente que estoy reciclando. Tiene agujeritos abajo, obviamente, y lo que hice fue poner varias semillas acá. ¿Ves? Ahí tiene varias semillas. Y una vez que veo que crecieron lo suficiente, que ya salen primero unas dos hojitas como hojitas falsas y después salen las dos hojitas verdaderas. Una vez que ya tenemos esas 4 hojitas, recién ahí las paso a esos vasitos individuales. Acá en este recipiente seguro hay un montón de semillas que no progresaron, no germinaron. Vos imaginate si yo hubiera puesto una semilla en cada vasito. Hubiera desperdiciado un montón de vasitos, inclusive un montón de tierra. Yo me acuerdo que ahora en esta casa donde estoy, la tierra no es un problema para mí. Pero en la otra casa que tenía que fijarme bien ese tema porque no tenía mucha tierra. En esa casa directamente no tenía tierra. Tenía que ir al río a buscar resaca o tenía que ir a comprar tierra o ver una construcción donde pudiera ir a buscar con un recipiente. Entonces, esto es una forma de optimizar espacio y tierra a la hora de que tus cultivos recién arranquen. Este es un tips ya para arrancar que te va a resultar muy práctico a la hora de empezar a generar tus propios cultivos. Ahora, supongamos que una persona ya te vino con una plantita, te trajeron una plantita. Vamos a hacer el paso a paso. Voy a dejar este acá.
supongamos que una persona ya te trajo una plantita. ¿Qué hago? Ok, lo primero que hago yo cuando traigo una planta a mi casa es dejarla 2 o 3 días en la zona aproximada de la casa donde la planta va a ser plantada, si es que es en el suelo y si no en la maceta. ¿Por qué? Porque en el lugar anterior donde estaba, viste que yo te dije mi casa anterior era un microclima, mi casa actual es otro microclima, ahora me estoy por mudar a otra casa que va a ser otro microclima absolutamente diferente a este. Cada casa tiene su microclima, su humedad relativa, su temperatura y un montón de factores. Entonces lo que hago es como dejar que la planta se adapte al microclima que hay en la casa. Una vez que lo dejé 2 o 3 días en la zona aproximada de la casa donde va a ser plantada, ahí sí procedo al trasplante. Para el trasplante, vos lo que vas a hacer es, yo lo que hago es poner mis 2 dedos entre las, mira, espérate que me acerco, pongo mis 2 dedos así a ambos costados de la planta, doy vuelta al recipiente y entonces esto me queda para arriba. Y después lo volvemos a plantar. Bueno, otro día te digo bien cómo trasplantarlo más específicamente cuando estas estén para ser trasplantadas. Ahora las dejé así porque me estoy por mudar a otra casa y no me conviene trasplantarlo al lugar definitivo, más allá de que tengo que preparar el recipiente. Las dejo así porque me van a ocupar menos espacio. Entonces, por eso te decía que es súper práctica esta parte. Ahora, cuando las vas a trasplantar, lo ideal es que sea por la tarde-noche. ¿Por qué? Porque la planta se debilita. Es como que la planta pierde fuerza al ser trasplantada. Entonces, si le da el sol de pleno, lo que va a hacer es que la planta se te va a morir. Lo ideal es trasplantarlas por la tarde-noche, las trasplantás, apisonás un poco la tierra alrededor de la planta. ¿Por qué? Porque las raíces no tienen que estar en contacto con el aire. Y después de eso, regás abundantemente la planta la primera vez después de haberlo trasplantado. Entonces, cuando llega la noche, eso le va a dar chance a la planta a recuperarse hasta el otro día. Si lo vas a hacer a la mañana o en otro momento del día, porque no te queda otra, no tenés otro momento del día para hacerlo, te invito a que puedas dejar la planta a la sombra o si las vas a poner en el suelo, que les pongas como un techito o algo para protegerlos del sol. No hace falta todos los días, es el primer día, el día de trasplante, porque es como que la planta se debilita al trasplantarlo de un lugar al otro. Lo mismo si está en una macetita más grande y lo vas a pasar a otra maceta mucho más grande, pasa lo mismo. Ya desde la maceta chiquita a su primer trasplante no es el más importante. Ya los siguientes trasplantes, cuando la planta es mucho más grande, ya no es tanto. Pero sí es importante que tengas en cuenta este detalle. Vos decís, ay, sí, la planta estaba re linda, me la llevé a casa, la planté y después al otro día estaba deprimida. Bueno, es por eso. Requerís tener esa precaución de que no le dé el sol en el primer día de trasplante porque está como débil la planta. Una vez que ya la trasplantaste, la regaste y te fijaste que tenga riego abundante, ahí vamos check con la primera fase de lo que es el trasplante. Ok, listo, me regalan una planta. ¿A qué tipo de recipientes voy a trasplantarlo? Bueno, lo primero que te había comentado es que si me regalan una planta de acelga, yo tengo que averiguar qué tamaño va a tener la acelga. O sea, si no sabes qué tamaño tiene una planta de acelga, pones en Google planta de acelga y vas a ver el tamaño en relación a las personas de las fotos, el tamaño que tiene una planta de acelga. Y de cualquier otra planta que te compartan o que te compres o lo que sea. Entonces, vamos a ver distintos tipos de recipientes. Vamos a empezar por los recipientes más chiquitos, que son estas macetas, que son acá en Argentina son clásicas. No sé, en otros países me pueden comentar si en otros países son clásicas. Este tipo de macetas. A ver, les voy a mostrar esta, por ejemplo. ¿Ven? Este tipo de macetas que tienen, ya te digo, menos mal que trajimos la cinta métrica, en este caso tienen
ponele que 15 centímetros de alto. Lo que hice fue plantar algunos cultivos que no requieren gran profundidad. En este caso, estas plantas fueron improvisadas acá. Tengo otro que es un poquito más grande, que no sé si lo voy a poder levantar, ahí te lo muestro. Acá está, mira. Este es un poquito más grande. En estos puse, en ese tipo de macetas se pueden poner, acá tengo una lista de cosas. En las más chiquitas, en las que son más peticitas, que son de menor altura, como si fuera este, por ejemplo. ¿Ves? Este recipiente me sirve solo para hacer aromáticas. Ahí está, no me salía el nombre y eso lo tenía anotado acá. Estos me sirven para hacer aromáticas. El año pasado, como no tenía muchos recipientes, quise poner plantas de acelga ahí. ¿Sabes lo que pasó? El mismo recipiente se volvió un manojo de raíces. La planta de acelga requería más espacio para tener más raíces y lo que hizo fue, primero, la planta, la tierra era una, ¿cómo te puedo explicar? Era como un entretejido de raíces, porque obviamente después la acelga se secó y la retiré. Cuando la voy a retirar hago así en el tronco de la acelga y era todo un entretejido de raíces, ya no daba para más el recipiente. Cuando el recipiente no dio para más, las raíces empezaron a salir por los agujeritos de abajo para ir al suelo, porque yo lo tenía apoyado sobre tierra, para largar sus raíces. Entonces cuando lo quise levantar, cuando la acelga dio sus semillas y todo, lo tuve que arrancar del suelo y cuando lo arranco del suelo, después voy a sacar la planta así, me doy cuenta de que todas las raíces habían abarcado todo el espacio de ese recipiente. Por eso, un recipiente tan chiquito lo que hace es que tu planta no sea tan productiva como podría serlo. Tengo unas acelgas que las planté en tierra y me dieron unas grandes, gigantescas hojas muy carnosas de acelga durante todo el invierno. Entonces, por eso es tan importante que elijas bien el recipiente en relación a el tipo de cultivo que vas a hacer. Porque si no, por ejemplo, se te puede ir a flor enseguida y no vas a poder aprovechar la planta. En recipientes chiquititos de este estilo podemos poner, bueno, todo tipo de aromáticas, rúcula, cebollas, no sé si te mostré, no te mostré, ahora te muestro, cebolla y también plantas de frutilla. Planta de cebolla, mira, acá tengo una para que veas. Ahora te explico la historia de esta tomatera. Cuando lleguemos a la parte de los tomates te voy a explicar varias cosas del tomate. Esta es una cebolla que lo que voy haciendo es ir cortándole, por ejemplo, a esta cebolla, lo que hago es ir cortándole las partes verdes para saborizar las comidas. Así que eso me encanta. Después, además, la flor de la cebolla es hermosa, te da muchísima cantidad de semillas, está muy buena. Para recipientes más grandes de 10 litros. Los recipientes más grandes que yo uso, el recipiente que le sigue en cuanto a profundidad, digamos, es este. Es esto. ¿Esto qué es? Mira, acá tengo una acelga que está floreciendo. Esos son los clásicos bidones de agua que compramos de 6, 8 litros. Es el clásico. Esos recipientes yo los uso. Bueno, hay unas zanahorias chiquititas que se llaman zanahorias baby, esas se pueden poner ahí. Después, ahí he puesto plantas de apio, acelga, mostaza. Bueno, mostaza, cale ya sería un poquito más, un recipiente un poco más grande tal vez, pero podría funcionar con el cale también. Entonces, en esos van estas. Se puede poner una planta de acelga, que ahí sí la planta de acelga me funcionó bien. Y se puede poner lechuga. Viste que acá tengo una lechuga y una acelga. No es el recipiente adecuado, pero es el recipiente que tenía. Los otros recipientes fueron viniendo después. Y bueno, en ese tipo de recipientes, esos. Después
también tengo unos tachos que son estos. Este tacho dice 10 kilos. En este tipo de tachos, sí, ahí sí, entra mejor lo que tiene que ver con lo que son la selga, la mostaza y eso. En estos va mejor. En aquellos puedes adaptar algunas cosas como la lechuga, la selga, sí pueden ir mejor. Entonces, esos van ahí. El cale en este tacho va bien. Después tenemos otro tipo de tacho. Seguía buscando cosas. ¿Qué son estos? Este tacho tiene, a ver si me dice por acá cuánto tiene, 20 litros. En este tacho de 20 litros, un espectáculo. En estos tachos de 20 litros, acá podemos poner, mira, tomates, morrón o pimiento, como le llaman en tu país, zanahorias, repollo, porotos, frijoles, guisantes, arvejas, te digo todos los nombres porque depende del país que seas, berenjenas, calabacín, zapallito, zucchini. Uno pones de zapallito de zucchini. No sé si sabes, pero la planta de zapallito zucchini en mi huerta era una planta así gigante, así que le pones una. Ponele que le ponemos dos por las dudas de que una se muera y no llegue que no progrese, porque la agarran los bichos bola, porque lo que sea. Ponemos dos, pero sí o sí te va a quedar una porque saca muchas hojas para los costados, es bastante productiva, pero saca muchas hojas para los costados. Entonces es complejo el tener dos en un mismo recipiente. Después, acá mismo, bueno, berenjena, calabacín, zapallo, zucchini. Este es un recipiente de 20 litros. ¿Viste cómo vamos viendo toda la progresión de recipientes? Ahora, respecto a recipientes más grandes, fíjate que vos vas a ver, yo ahora me voy a correr esto para que lo puedas ver. Y voy a agarrar la cinta para medirlo. Si vos ves, el níspero está en un tacho grande. Este tacho grande mide de altura 56 y de ancho 40, ¿sí? Entonces, el níspero, que es un árbol frutal, está en ese tipo de recipientes. Fíjate que el recipiente está parado. Yo empecé a hacer los cultivos con los recipientes parados y puse lechugas y acelgas, que es lo que más como, y me di cuenta de que estaba desperdiciando el recipiente, porque la lechuga no requiere tanto espacio hacia abajo, sino que es más a lo ancho. Y ahí es cuando me di cuenta y puse acostados los recipientes y los empecé a cortar, como verás acá. Ahí tengo un apio, tengo un cale y acá esta planta de tomates que ves en un recipiente que es de 10 litros, esa planta creció sola, no es que la planté ahí. La intención sería ahora, cuando me mudo a la otra casa, pasarlo a este recipiente que es más acorde a una tomatera. Bueno, entonces, estos son los tipos de recipientes y son las formas en las cuales yo los usé. Si ves, tenemos cosas recicladas, tenemos cosas que compré específicamente para la huerta y vos podés elegir. Si vos tenés un balcón nada más, podés usar, ponerle como un borde de una ventana, podés usar este tipo de recipientes que los pones en el marco de la ventana y quedan genial. Si vos tenés, por ejemplo, un pequeño espacio en tu balcón, lo que puedes hacer es, inclusive hay bancales, hay como, ¿cómo es que se les dice? Párate. Huerta vertical, ahí está, no me salía. Hay huertas verticales que podés hacer a la altura. Pones como varios escalones. Te voy a poner acá un par de imágenes de huertas verticales para darte ideas para cuando tenés un balcón. Puedes usar la pared para poner varios recipientes. Eso está buenísimo. Ahora vamos a la sombra porque me está dando muchísimo el sol y seguimos hablando.
Bueno, ahora me vas a ver un poco oscura, pero ya me estaba horneando, así que acá estamos. Ahora, vimos todos los tipos de recipientes que podemos usar para nuestras plantitas, para nuestros cultivos. Entonces, el espacio, el recipiente va a depender del espacio que tengas. Y si vos tenés espacio en tierra, después te voy a estar compartiendo todos mis videos tutoriales de cuando hice toda una huerta en suelo. Te voy a ir mostrando el paso a paso. La verdad que estuve recopilando la información, es hermoso ver cómo progresó, así que también te voy a estar compartiendo eso. En este momento hago como una introducción para las personas que quieren arrancar y tal vez arrancan por algo chiquito como para decir, bueno, arranco por acá, ¿sí? Bueno, recipientes, check. Ahora vamos a ver el tema de la distancia entre plantas, que ya te la comenté un poco. Cuando vas a encontrar un montón de tutoriales en redes sociales, en Google, en todos lados, de distancia entre una planta y la otra. Acá el tema es el siguiente. Lo que yo suelo hacer es optimizar los espacios. Primero, me fijo qué es lo que voy a plantar. Una vez que sé lo que voy a plantar, me fijo imágenes, o si no sabes el tamaño que ocupan, busca imágenes en Google para ver qué tamaño tiene esa planta cuando ya es grande. Ok, esa es la segunda. Averiguar el tamaño para calcular el espacio entre una y otra en relación a cuánto crecen cuando son grandes. Y lo tercero es que busco que las plantas se complementen entre sí. Por ejemplo, si en la tomatera, tengo la tomatera plantada en una maceta y en la base de la tomatera no pasa mucho. La tomatera crece hacia arriba. Estas que yo tengo son tipo enredaderas y crecen hacia arriba. Entonces en la base de la tomatera, para optimizar el espacio, lo que hago es plantar otras cosas que crecen solamente en la superficie de la tierra. Siempre tenés que fijar que sean complementarias, que ambas plantas absorban diferentes nutrientes, que no compitan entre sí, para que no se roben nutrientes, justamente. Entonces, por ejemplo, tengo una lavanda, ahí tengo una lavanda en ese tacho que es vertical, que no la quiero ni tocar porque es la primera vez que me prendo una lavanda, que tengo una planta aromática así, y ahí mismo me salió una achoccha o caigua, es una planta que es una enredadera, que le viene genial ese recipiente vertical para esa enredadera, que da unos frutos que tiene un sabor crocantito como pepinos, ponele, pero no es como el pepino, sino que es hueca como si fuera un morrón. Entonces es una planta muy interesante de tener y creció ahí y está perfecto. Y va a haber dos tipos de plantas diferentes en un mismo recipiente. Entonces buscar complementar las plantas entre sí te ayuda también a optimizar cuando tenés poco espacio o pocos recipientes. O en realidad también te sirven porque, por ejemplo, si en la base de la tomatera me crece una planta de lechuga, la planta de lechuga lo que hace es proteger la tierra de que les dé los rayos del sol directamente. En vez de ponerle un acolchado que se le suele poner pasto seco o cosas así para proteger la tierra de los rayos directos del sol, en este caso lo proteges con otra planta, otro cultivo. Entonces eso está bueno. Después, tema riegos. Hay plantas que aguantan más que te olvides de regarlas y hay plantas que aguantan menos que te olvides de regarlas. Hay una planta que no te podés olvidar de regar cuando hace calor porque vas a tener problemas, es la tomatera. Cuando te olvidas de regar la planta, la tomatera, en plena época de verano, la planta se te termina muriendo o se te termina enfermando. Ahora, vos decís, bueno, pero yo hoy la voy a regar un montón para que quede... No, te olvidaste de regar la planta y después le pones abundante cantidad de agua, lo que pasa es que se te terminan reventando los tomatitos o los frutos porque estaban como deshidratados y de repente los hidrataste de más y la piel que estaba seca hizo se rompió y terminaste perdiendo los frutos por haberla regado de más. Igual ahora al final te voy a dar un par de tips
sobre las tomateras que son muy interesantes. Entonces, la tomatera es una de las plantas que más requieren que las riegues hasta 2 veces por día. Si es un día de verano, esos que sí son altas temperaturas, tipo ola de calor, 2 veces al día. ¿Qué sería 2 veces al día? Una vez a la mañana antes de que arranque el sol fuerte y otra vez a la tarde-noche cuando el sol está bajando. No riegues las plantas en pleno rayo del sol porque las puedes terminar matando porque el agua se calienta, etcétera. Bueno, y también el riego es el tema de que en mi casa yo veía a mi madre que regaba las plantas así como una lluviecita. Y en mi mente me imaginaba como que las plantas estaban refrescando. Pero si vamos a lo correcto, las plantas absorben el agua por las raíces y no por las hojas. Entonces, ¿qué hacemos regando el tema de las hojas de la planta, no? Acá entonces es donde tenés que saber que las plantas se regan en las raíces. Inclusive, si regas las hojas de las plantas de la huerta, les podés llegar a generar algún tipo de hongos o de algún problema en relación a la humedad. Por eso no es tan conveniente que te ocupes de regar las hojas. En la huerta regamos la base de las plantas. Y en el caso de, por ejemplo, el níspero que tengo por ahí, los nísperos, los árboles frutales, los árboles en general, llevan sus raíces hacia abajo. Y acá lo importante en un árbol es que riegues abundante, cosa de que si vos tenés una capa así de tierra, el agua llegue a filtrar hasta abajo de todo, que es donde van a estar las raíces de ese árbol frutal. Por eso hay sistemas especiales que se le genera con unos caños y unas piedras que se le planta. Vos pones el árbol frutal y paralelo, antes de echarle la tierra, haces el hueco, pones el árbol frutal y antes de echarle la tierra le ponen un caño para el costado, relleno de piedras. Ese caño termina donde están las raíces del árbol frutal y después cubren todo eso con tierra y queda el círculo del caño. ¿Para qué? Para que vos riegues a través del caño y le llegue directo a las raíces a ese árbol. Es un riego mucho más eficiente. Entonces, el árbol frutal es un caso aparte. Es más, te voy a mostrar un video de pasearla otra vez por una construcción y tenían justamente ese caño. Estoy pasando por una construcción de una casa, en una zona muy fashion, y veo que tiene esto acá. Yo dije, no, no puede ser. Pero sí, está bien afirmado y tiene esas piedritas. ¿Y saben para qué es? Es para que el árbol se pueda regar como corresponde y el agua llegue a las raíces de forma eficiente. Es un dato que creo que solo los huerteros o los especialistas en plantas sabemos esas cosas. ¿Vos sabías este dato? Bueno, pero el resto de las plantas de la huerta sí hacen sus raíces hacia los costados y hacia abajo. Depende del tipo de plantas que seas, más hacia los costados o más hacia abajo, por eso el tema de las profundidades de los recipientes, pero ya en la huerta sí podés regar como alrededor que la planta va a poder absorber bien el agua. Te vuelvo a recordar que esto todo es bajo mi experiencia, bajo mi conocimiento de haber tenido huerta durante 10 años. Cada persona que tiene su propia huerta tiene sus propias experiencias y sus propias opiniones. El compost trae unos debates impresionantes porque cada persona tiene una forma de compostar absolutamente diferente. Hay algunos que aceptan unos materiales dentro de las composteras, otros que no. Y toda la huerta es así. Cada uno tiene su propia experiencia de vida con esto. Bueno. Entonces, riego. Riego en lluvia de las raíces, bueno, ¿quién aguanta más? Y es importante que siempre cheques que las plantas tengan, que las macetas tengan orificios de drenaje, porque si no lo que pasa es que se te acumula el agua en la parte inferior de la maceta y se te termina pudriendo las raíces, lo cual trae hongo, etcétera, y chau planta. Siguiente, sol. Esto es un temazo, porque si vos vas a los libros de huerta, te dice que mínimo tiene que tener X cantidades de horas de sol, todas las plantas. Y yo, la huerta anterior, tenía una huerta, la de la selva comestible, era un lugar donde tenía unos paredones altísimos de los vecinos y sol pleno.
ahí en la huerta, la mitad de mi huerta le daba sol pleno por 4 horas, ponele. 5. Vamos a calcularle 5 horas a la mitad de mi huerta. Y sin embargo, toda mi huerta prosperó satisfactoriamente. La parte donde no le daba el sol nunca, prosperó un poco más lenta, por obvios motivos, por el sol, pero prosperó. No es que si no te da nunca el sol, tenés un balcón, que da al lado contrario, porque el balcón mira para allá y el sol pasa así por acá y nunca le da sol en ese balcón, no quiere decir que no vas a poder tener tu huerta. Quédate tranqui con eso, que no es tan así como dicen los libros, ¿sí? Entonces, eso, genial. Ahora, sí, también es importante que sepas que hay plantas a las que no les gusta el sol y hay plantas que requieren la mayor cantidad de sol posible. Por ejemplo, hay plantas de interiores que vos sabés que si les da el sol se mueren. Yo ahora rescaté un potus, que es una planta que alguien más tiró, y la dejé 2 días porque no sabía si la habían tirado ahí, porque dije, no sé si la van a tirar. La dejé ahí 2 días, a los 2 días la voy y ya estaba medio muerta porque estaba el rayo del sol. Y así son, diría mi hija. Hay plantas que no requieren tanto sol, por ejemplo el orégano, yo ahora lo trasplanté acá, ahora está en el sol, pero originalmente estaba en contra un paredón donde la mayor parte del día le da sombra, así que por eso te digo lo del sol y la sombra es relativo, pero creo que le gusta más el espacio de sombra. Ahora está acá en el sol, en estos recipientes, pero porque me la estoy por llevar nada más a la otra casa. En la otra casa soy consciente de que la planta de orégano es tan particular. Esta planta en particular le gusta más el rinconcito ahí, como creciendo como un yuyo en un rincón le gusta. Así que bueno, cada planta tiene su particularidad también. Vos buscas en Google la planta que quieras y te va a dar recomendaciones en cuanto a cuánto le gusta el sol o no a la planta. Es importante que averigües en Google si le gusta más o menos el sol, pero no le prestes tanta atención, como te decía, a la cantidad de horas de sol. O sea, esta planta es más de sombra o más de sol. Punto. Eso es lo único que tenés que saber con respecto a ese tipo de plantas. Yo sé que una tomatera, por ejemplo, es una planta de pleno sol. Si la dejo al rayo del sol, acá en esta casa tengo un sector donde le daba tanto tiempo el sol que tuve que ponerle una media sombra arriba porque las plantas no me aguantaban tanto sol. O sea, si quería que sobrevivieran ibas a tener que, no, les iba a tener que poner la media sombra sí o sí y regarla 3 veces por día. Fue un tema. Entonces, fijarte eso, si la planta requiere sol o no. La tomatera, si la pongo en la sombra, y sí, va a prosperar igual, va a crecer más lenta, pero va a prosperar igual. Entonces, eso, o sea, esta es la versión para simples mortales de huerta. La intención es que no te compliques tanto. Después, fertilizar. Yo en mi caso particular ahora, bueno, generé mi propio compost y lo que hice fue ponerle una capa más arriba de cada una de las macetas. Si vos vas a hacer cultivo constante, la intención es que cada tanto nutras la tierra. ¿Cómo nutrís la tierra? Bueno, hay distintas formas, después vamos a ir viendo todas las formas específicas. Yo lo que suelo comparar es humus de lombriz y les pongo un poco a cada una y ahí vamos. Después lo vamos a ver más en detalle, pero es importante que sepas que cada tanto es como que la planta absorbe los nutrientes de la tierra y vos tenés que después hacer que esa tierra recupere esos nutrientes. ¿Cómo lo haces? Podés agregarle nutrientes y también lo que se hace es rotar cultivos. Que en un año donde cultivaste tomateras, al otro año cultivas porotos y después vas rotando los tipos de cultivos porque cada tipo de cultivo, como te decía, absorbe unos nutrientes diferentes de la tierra y le brinda otros. Y también es interesante que cuando termina el ciclo de vida de una planta, la hagas que vuelva a la tierra. O sea que, ponele, cuando corto lo que es la poda de un final de temporada, o lo corto en trocitos y lo distribuyo ahí o lo pongo en la compostera, pero siempre voy reciclando y trato de tener. Ahora, por ejemplo, me voy a conseguir uno de estos tachos como el del níspero para hacerlo como compostera para la próxima huerta. Eso.
fertilicen. Y cosecha. Esta es una parte interesante dentro de lo que es tener tu propia huerta, que es que sepas que las plantas no se cosechan como vos ves que de la verdulería aparece la lechuga así cortada y te viene la plantita toda armada. Bueno, acá, para que te rindan más en tu propia huerta, vos lo que haces es ir sacando las hojas externas del apio, las hojas externas de la lechuga, de la selga. Y lo que pasa con este tipo de plantas es que del centro siguen saliendo más y más y más y más hojas. Entonces vos no tenés que hacer nuevos plantines, no tenés que hacer nuevos cultivos constantemente, sino que vas aprovechando esa misma planta que se vuelve súper productiva. Si vos no cosechás de una de las plantas, que es como me pasó a mí con las selgas del invierno, dejé de cosechar, esa planta se va a flor. Es como que la planta piensa, bueno, ya crecí suficiente, ahora es momento de reproducirme y morir. Entonces la planta se va a flor y termina muriendo después de eso. Ya no produce más esas hojas grandes y carnosas como el invierno pasado la selga y se termina muriendo. Entonces es importante que sepas que tenés que cosechar de cada uno de los cultivos, no dejarlo que crezcan en... Ay, sí, sé que se ven hermosos, pero si no los cosechás, se van a flor y parece la planta. Entonces eso también es muy práctico a la hora de optimizar los espacios, porque tenés como un par de plantas productivas y después de a poquito vas armando los plantines de la otra ya tranqui. Ese es otro tema con respecto a los cultivos. Y te quería comentar algo muy específico de las tomateras que te había dicho. Las tomateras tienen algo que se llaman chupones. Vamos a ver los chupones. Mira, acá si vemos en esta planta, vas a ver que este es el tronco central, esta es una hoja y acá le está saliendo esto, que es como que le sale una rama de estas, pero le está saliendo entre la hoja y la rama central. Esto es un chupón. Vos al chupón podés hacer así y sacarlo, porque si no, lo que pasa es que la rama central se te empieza a ramificar y entonces le vas a tener que dar de comer a muchas plantas varias. ¿Ves acá? Esto era una hoja, este era un chupón, mira cómo creció este chupón, ahora es otra rama y después se te hace tan grande que termina no nutriéndose suficientemente la planta y a veces se termina enfermando. Yo a veces le dejo el chupón, a veces no, pero a veces salen demasiados, ¿ves? Acá ese era uno, acá tenemos otro, ves que acá todavía está la hoja. A veces se ramifica demasiado y eso ¿qué es lo que hace? Que la planta pierda fuerza y se pueda enfermar, como me está pasando ahora. Ahora, vos viste en uno de esos recipientes que está por acá, que yo tenía esto creciendo acá. Vos decís, claro, pero este recipiente es chiquito para una tomatera. Sí, pero ¿sabés lo que pasó con esto? Esto es un chupón que yo corté de una de las plantas. Y te voy a mostrar otras que todavía lamentablemente no largaron pelitos como para que te muestre, pero si nos fijamos por acá, ¿ves? Estas son ramas que corté de una tomatera que inclusive ya están por dar frutos. ¿Ves ahí? Están por dar frutos. Y lo que hice fue ponerlas en un recipiente, que después los voy a cambiar, con agua. Ahora, vamos a ver por qué. Bueno, vimos las tomateras. Ahora, ¿por qué dejé las tomateras en agua? ¿Por qué corté esas ramificaciones? Fue estratégico lo mío en realidad. Tenía una sola planta de tomates y lo que hice fue hacer que esos chupones que estaban creciendo, que sigan creciendo. Cuando crecieron, los corté y los puse en agua. ¿Por qué los puse en agua? Porque las plantas de tomate en su tronco tienen como unos pelitos. Y lo mágico de la planta de tomate es que si vos lo dejás así en agua, como yo te mostré recién, esos pelitos se transforman en raíces. Entonces, lo que hice fue, de una planta de tomates, ahora tengo como 5. Lo mismo podés hacer vos si tenés una sola planta de tomates. Si conseguís una sola planta de tomates, lo puedes reproducir de esa manera. En vez de poner muchas semillitas, muchos plantines y mucho, lo que yo hago es eso. Tenía una planta de tomates, que encima estuvo todo el invierno esa planta de tomate. No murió directamente. Le dejé que tenga chupones
y esos chupones los corté. Ahora los dejo en agua como unas 3 semanas más o menos, empiezan a largar raíces y después los planto, ahí sí, cada uno en su maceta individual. Como verás, estoy optimizando espacios para no tener que llamarle tantos recipientes a la otra casa porque me estoy por mudar. Entonces, esa ramita que vos viste en la maceta chiquita ya plantada, en realidad era un chupón de una de las plantas que se cortó sin querer y dije, bueno, la voy a dejar ahí porque me da cosa que se muera. La dejé ahí para que no se muera, que crezca un poco y después la voy a trasplantar a otro recipiente. No es porque voy a poner una tomatera en un recipiente así de chiquito, ¿sí? Entonces, esa es la magia de la tomatera que te quería compartir en este video. Creo que no me quedó nada. No, nada. Esto es como una introducción para que sepas que la huerta no es tan difícil como te la suelen plantear. Si te fijas, hablamos de recipientes, reciclamos recipientes que se adaptan al tamaño del lugar donde vos estés. Hablamos de distancia entre plantas, te conté cómo calcular en base a cómo crece la planta, a calcular en base a, ok, en esta la planta crece hacia arriba, me queda un espacio abajo. ¿Qué podemos ponerle abajo como para que no quede pelado y optimizar el espacio que tengo? Después riego. La mayor parte de las plantas te aguantan que te olvides 1 o 2 días de regarla. La tomatera es más complicada. En invierno casi no requerís regar las plantas. Con que te acuerdas que a tanto va bien porque en invierno las plantas están como más lentas y la tierra no se seca tanto porque hace frío, en cambio con el sol el agua se evapora, etcétera, etcétera, obvio. En invierno es mucho más fácil mantener la huerta. Y sol, solo tener cuidado con las plantas que requieren poco sol, porque el resto de las plantas, sol y fue. Fertilizar, bueno, es un tema bastante complejo que lo vamos a ver en otro video. Cosechar de forma optimizada, no cortar desde raíz la planta, sino que ir cosechando. Ah, es más, ¿sabes que hay una planta que se llama poroto para frijoles, guisantes, arvejas? Todas esas, vos mientras más cosechás, más frutos te das. Al principio te da como un par, bueno, entonces vos cosechás eso y es como que se vuelve cada vez más productiva esa planta. Eso está buenísimo. Después, las particularidades del tomate, y hasta acá llegamos por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Comentame qué es lo que planeas cultivar en tu huerta, qué tipo de recipiente, qué tipo de espacio tenés, qué tipo de recipientes pensás que puedes llegar a usar para cada cosa. Vos haceme preguntas que yo con gusto te respondo en los siguientes videos. Te voy a traer soluciones para el tipo de problemáticas que vos me presentes en base a lo que esté pasando en tu microclima de la microhuerta que vayas a tener, porque una huerta en un balcón también es un microclima. Hay gente que hace huerta en terraza, no sabes lo que es la huerta en terraza. Hay que tener en cuenta un par de detalles estructurales en relación a la casa donde vas a la terraza donde vas a estar, pero está muy bueno también cuando no tenés patio hacer en terraza. También si tenés perros hacer en terraza. Porque los perros a veces hacen ciertas cositas en las huertas. Así que bueno, gente, espero que te haya gustado. Cualquier cosa me dejas en los comentarios, tus sugerencias, tus opiniones respecto a este tema. Recordá que también si quieres apoyar mi contenido, te puedes suscribir al canal, podés comentar y podés compartir con otras personas que estén interesadas en iniciar su propia huerta en casa y pienses que son muy complicadas. Bueno, yo vengo con 0 complicaciones. Voy a explicar cosas desde lo que yo sé, desde mi experiencia. Voy a explicar algunas más simples como estas para principiantes y voy a hablar de cosas mucho más complejas como la vez que hice un bancal lasaña, para que sepas que eso existe, para que sepas cómo lo armé yo y te puedo contar cuáles fueron los resultados de esa experiencia de hacer un bancal lasaña también y un montón de experiencias que tuve a lo largo de todo este tiempo. Así que gente, muchas gracias por haberme visto hasta este momento del video y nos vemos en un próximo video.